Deus bendiga, irmãos e amigos, uma vez mais nos encontramos, aunque por meio de um vídeo, pero glória a Deus por esto, não? Glória a Deus por la tecnologia que nos une cada vez mais. Vamos dar seguimento neste dia de la leitura de la palavra do Senhor do livro de Apocalipse, como estamos fazendo já há algum tempo, para a glória do Senhor. E mais uma vez queremos animá-los a que comparta estes vídeos para aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Vamos seguir lendo, começando por o capítulo 19, uma vez mais dando seguimento em nome de Jesus. Disse a palavra do Senhor. O título dice Alabanza en el cielo. Dice assim: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres viventes se prostraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, aleluya, es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena y de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me prostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Soy yo conservo tuyo y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaban vestidos de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a grande voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes,
carnes de caballos e de sus jinetes, e carnes de todos livres e escravos pequeños e grandes. E vi la bestia e los reis de la terra e sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montava el caballo e contra su ejército. E a bestia foi apressada, e com ella el falso profeta, que havia hecho delante de ella las señales com las quales havia engañado a los que recibieron la marca de la bestia, e haviam adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo número 20. E vi um ángel que descendia del cielo com llave del abismo e com la gran cadena en la mano. E prendeu el dragão, la serpente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó el abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. E vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, e vi las almas de los decapitados por causa del testemunho de Jesús e por la palabra de Deus, los que não haviam adorado la bestia nem su imagen, e que não receberam la marca em sus frentes nem em sus manos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 años. Pero los otros muertos não volveram a vivir hasta que se cumplisse 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bem-aventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada del Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros segundo sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno segundo sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21 del libro de Apocalipse. El título Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Deus, dispuesta como uma esposa ataviada para su marido. E oí, aleluia, uma grande voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Deus com los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sede, yo le daré gratuitamente de la fuente de la agua de la vida. El que vencere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un grande alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, difana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y el nombre inscrito que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros, y su longitud es igual a la anchura, y mediu la ciudad con la caña 12,000 estadios, y la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y mediu su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, y el material que su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda pedra preciosa, y el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, y el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, y el séptimo crisólito, el octavo berilo, y el noveno topacio, el 10º crisopraso, y el 11º jacinto, y 11º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida
del Cordeiro. Tremenda palavra. Capítulo 22. Depois me mostrou um rio limpo de água de vida, resplandecente como cristal que saía del trono de Deus e del Cordeiro. Em meio da calle de la cidade, e outro lado del rio, estava o árbol de la vida, que produz 12 frutos, dando cada mês su fruto, e las hojas del árbol era para la sanidade de las naciones. E não haverá mais maldição, e el trono de Deus e del Cordeiro estarão em ella, e sus servos les servirão. E verão su rosto, e su nome estará em sus frentes. Não haverá allí mais noite, e não tem necessidade de luz, de lâmpada, nem de luz del sol, porque Deus, el Senhor, los iluminará, e reinará por los siglos de los siglos. E me dijo estas palavras, estas palavras são fieles e verdadeiras, e el Senhor, el Deus de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus servos las coisas que devem suceder pronto. E aqui vengo pronto, bem-aventurado el que guarda las palavras de la profecia de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hubo oído y visto, me prostré para adorar a los pés del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy conservo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Deus. E me dijo, não sei las palavras de la profecia de este livro, porque el tempo está cerca. El que es injusto, seja injusto todavía. El que es imundo, seja imundo todavía. El que es justo, pratique la justicia todavía. E el que es santo, santifique-se todavía. E aqui eu vengo pronto, e mi galardão comigo, para recompensar a cada um segundo sua obra. Eu sou el alfa, el omega, el princípio e el fim, el primeiro e el último. Bem-aventurado los que lavam sus roupas para ter direito al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la cidade. Mas los perros estarão fuera, los hechiceiros, los fornicários, los homicidas, los idólatras e todo aquele que ama e hace mentira. Eu, Jesus, he enviado mi ángel para dar-los testemunho de estas coisas em las iglesias. Eu sou la raiz e el linaje de Davi, la estrella resplandecente de la mañana. E el espírito e la esposa dice ven, e el que hoy diga ven, e el que tiene sed venga, e el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eu testifico a todo que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere alguna cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. E se alguno quitares las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que dá testemunho destas coisas disse, certamente vengo em breve. Amém. Sim, Senhor. Sim, vem, Senhor Jesus. La gracia de nuestro Senhor Jesucristo seja com todos vosotros. Amém. Aleluia. Assim, hemos concluído todo o livro de Apocalipse para a honra e glória do Senhor Jesucristo. E quero dizer que vamos seguir lendo outros livros também da Bíblia, para que você possa nos acompanhar por este canal e também desfrutar a leitura. Desculpe alguns errores, pero todo é para a glória e honra do Senhor. Que Deus bendiga e muito pronto estaremos ponendo outras leituras de outras partes, de outros livros diferentes também da Bíblia, para a edificação de nossas vidas.
Deus bendiga a todos em nome de Jesus.